Vaya Montaraces, buenas noches. Concilio número 21 de la Acción Literaria de Dunedain. En la Acción Literaria de Dunedain nos enorgullecemos de haber dado voz a todas las distintas fuerzas o familias de las fuerzas nacionales. Y bueno, pues siempre tuvimos una pata coja, ¿no? Que muchas veces, pues y el señor Cangrejo presente lo ha ido reivindicando. El mundo azul. Teníamos una deuda con el mundo azul, el cual, pues en breve íbamos a tener la presentación del diccionario ideológico josé antoniano de Manolo Parra. Pero bueno, la editorial Fides nos propuso el otro día, sin pedir permiso y sin pedir perdón, bueno, pues presentar este libro, el cual personalmente no tenía ni idea de que había sido editado. Somos lo que defendemos, bases para una recuperación del nacionalsindicalismo, de Iñaki Aguirre. Poco puedo decir de Iñaki Aguirre. Ahora el autor pues, nos podrá explicar algo más, ya que creo que está escrito bajo seudónimo. Es muy importante también tener en cuenta que, como otras veces las editoriales pues son libros que ya hemos leído, nos han hecho llegar y demás, en este caso pues venimos solo de haber leído la sinopsis y estamos un poquito perdidos pues de qué va a ir el libro, de qué habla, si sienta unas bases para que el nacionalsindicalismo fluya hacia el siglo XXI, si hay una recopilación histórica de hechos para llegar a ese punto. Vamos un poco perdidos, así que buenas noches, Iñaki, y te cedemos la palabra. Buenas noches, pues muchas gracias por la invitación. A ver, el libro efectivamente está escrito con seudónimo, Iñaki Aguirre. Yo soy Juan Antonio Aguilar, creo que mucha gente me conoce y sabe que bueno, pues he tenido participación política en grupos falangistas en el pasado. Y bueno, he utilizado un seudónimo cuando yo trabajaba en el País Vasco, porque este libro, bueno, pues se separa un poco de la trayectoria que desde hace unos años vengo realizando, de lo que escribo y de lo que trato y demás. Entonces, para que no fuera una cosa mezclada, es decir, no está ahora mismo entre mis prioridades tratar el tema del nacionalsindicalismo, pues bueno, pues a petición del editor y demás, pues le dije que preferiría que fuera una cosa aparte, ¿no? Entonces, pues lo firmé con este seudónimo. Y poco más, ya digo, soy Juan Antonio Aguilar, colaboro de la revista La Emboscadura, dirijo el Instituto Español de Geopolítica, colaboro también con medios de prensa extranjero, y en fin, yo creo que los que me conocen ya saben de mí, y para el resto tampoco soy tan importante ni personaje público como para más detalles, ¿no? A ver, el objetivo del libro es responder una pregunta. Es decir, al contrario que lo ha ocurrido con partidos o movimientos políticos que más o menos análogos en otros países de Europa, que sufrieron una guerra mundial y una derrota y han estado prohibidos, y etcétera, etcétera. Con el nacionalsindicalismo, con la Falange, hay un fenómeno curioso. Durante la Guerra Civil, a 3 años de su fundación, tuvo una afluencia impresionante de gente que acabó en sus filas, hasta el punto de que la Falange se convirtió en la marca del que luego sería el régimen de General Franco. Es decir, la marca visible, es decir, la seña de identidad. Y posteriormente a la guerra, la Falange ha tenido un papel significativo, influyente, durante 4 décadas. No estamos hablando de lo que ha ocurrido en otros países de Europa. Aquí, de alguna forma, tanto en las instituciones como en la memoria colectiva del pueblo español, ha subsistido lo que era la Falange, lo que era José Antonio, lo que era el nacionalsindicalismo. Y, claro, ver cómo 4 décadas después, pues todo eso se ha convertido en una miriada de grupos pequeñitos, sin influencia social, sin posibilidad de presencia en los medios de comunicación, sin posibilidad de representación política y demás, pues no deja de ser, desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de la historia, no deja de ser un fenómeno anómalo. Y bueno, pues eso es lo que da lugar a este libro. Libro que he dividido fundamentalmente en 2 partes claramente diferenciadas. ¿Cómo puede ser que 40 años después de la muerte del régimen del general Franco, pues del nacionalsindicalismo
de los grupos falangistas queden pequeños núcleos bastante descoordinados, bastante confusos, bastante desorientados y sin capacidad de influencia social, sin capacidad de representatividad política, sin proyección en los medios de comunicación, por mínima que sea. Pero esto no es un fenómeno normal. Es decir, era extraño. Es decir, en otros sitios hay que ver, por ejemplo, partidos que podían ser análogos en otros países de Europa. Bueno, es que hubo una guerra mundial, fueron derrotados, fueron prohibidos, tuvieron que pasar una travesía del desierto de varias décadas hasta poder, de alguna forma, que sus ideas y sus planteamientos pudiesen verse representados en alguna formación política. Bueno, es comprensible, pero en España no. En España durante 4 décadas la Falange, el nacionalsindicalismo, estaba no solamente en las instituciones, estaba en la memoria colectiva del pueblo español. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto de desintegración, de insignificancia política? Era un poco el planteamiento que yo quería hacer en el libro. Tiene 2 partes claramente diferenciadas. Una primera parte que es el análisis de esto, en qué se ha fallado, qué es lo que no se hace bien, cuáles son las causas de esta división, de esta desintegración, de esta desorientación. Y una segunda parte es que para una recuperación del nacionalsindicalismo, aparte de los temas típicos y tópicos que ya venían desde la época de los fundadores, había ciertos aspectos ideológicos que era absurdo que se pudieran pensar ni reflexionar sobre ello en los años 30, ni 40, ni 50, pero que en la actualidad tienen una importancia crucial, ¿no? Y esas son las 2 partes del libro. Sobre la segunda parte del libro, que puede ser en cierto sentido la más novedosa, como he dicho, que intenta poner en presente 3 aspectos ideológicos que ahora mismo son fundamentales y que en los años de las fundacionales y en los años posteriores de la guerra civil, lógicamente no estaban ni en la agenda ni en el pensamiento político de aquellos momentos. Bueno, pues yo creo que podemos dedicar unas palabras. Es decir, fundamentalmente son 3 temas. El tema de Occidente como designación del enemigo principal según los términos de Carl Schmitt. Es decir, Occidente es el mundo liberal, Occidente es el mundo capitalista, Occidente es el mundo de la ideología que yo denomino la izquierda californiana. Es decir, toda esta monserga de las ideas resilientes, inclusivas, sostenibles y de género, es decir, conforman toda una ideología donde se olvidan los grandes temas de la política y se va a un mercado de votos buscando pequeños nichos de sectores minoritarios de la sociedad, y así obviamos los grandes colectivos sociales, la clase trabajadora, la identidad de los pueblos, la soberanía de las naciones. O sea, este aspecto de Occidente considero muy importante. Occidente en su esencia no es España, Occidente no es Europa. Un segundo aspecto ideológico que creo que era muy necesario también y que no figura en la tradición inicial del falangismo es tener una visión geopolítica del mundo. La geopolítica se ha convertido en una ciencia que ha retornado después de décadas también de ser maldita detrás de la Segunda Guerra Mundial, y ha retornado, y realmente vemos cómo es imposible entender los acontecimientos mundiales sin una concepción de la geopolítica. Y aquí claramente hay que decidir qué geopolítica es la que se pretende. Si seguimos bajo la férula de la geopolítica establecida por las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial,
de las cuales las que quedan son las occidentales precisamente, o vamos hacia un mundo de multipolar, de culturas y civilizaciones que conforman una sociedad internacional, pero en la que quieren guardar esas formas culturales, esas identidades, esa forma de civilización, ese pensamiento, esa tradición y esa historia. Y el tercer aspecto es un problema que yo no dejo un poco abierto en el libro, porque es un problema que realmente yo creo que ahora mismo nadie tiene la solución, pero que es el que marca de alguna forma y va a marcar nuestro futuro más inmediato. Es el problema de la técnica. Es decir, la sociedad tecnológica, la sociedad de la inteligencia artificial, la sociedad de los datos, es decir, todo esto está empezando a dominar el entorno en el que vivimos. De hecho, fijaros que existe hasta una nueva realidad geopolítica, el ciberespacio, un espacio virtual, un espacio que no existía en la geografía antigua y que ahora existe. Claro, la tecnología, la técnica, no se puede reducir a eso de es la máquina y es buena o mala en función del uso que yo haga de ella, sino que hay algo más profundo ahí. La técnica tiene ideología propia. Y esa, decía Heidegger, que era la culminación, la técnica era la culminación de la metafísica occidental. Es decir, la técnica puede acabar dominándonos todo, la técnica puede acabar eliminando lo humano en nuestra en la ya actual y futura civilización tecnológica, ¿no? Esos tres aspectos yo creo que merecen ser reflexionados por aquellos que se consideren nacionalsindicalistas y tienen que dar una respuesta a ello, ¿no? Es decir, este es el aspecto más novedoso, porque, como he dicho, la primera parte va un poco más al análisis de lo que ha ocurrido en estos tiempos, en estas décadas y que nos ha llevado a esta situación. Al final también hay un anexo en el libro que es un ejercicio que ya en parte había hecho Falange Española de Alfonso Auténtico en los años 70, que era partir de los famosos 27 puntos de la Falange y ampliarlos con citas entremezcladas y concatenadas y encastradas de los propios ideólogos falangistas, de José Antonio, Ramiro Ledesma, Rulli de Alda, Narciso Perales, Onésimo Redondo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y hacer un desarrollo de esos 27 puntos más extenso, más que pueda servir desde un más formativo, ¿no? Que pueda ser utilizado por quien en la actualidad se quiera acercar al nacionalsindicalismo y no tenga acceso a los textos de los fundadores o al libro, o no quiera entrar en una profundidad o por tiempo, ganas o lo que sea, y pueda tener, digamos, en un espacio, en unas páginas reducidas, que no son mucho, una lectura rápida, una imagen global de lo que expresaron, lo que expusieron los teóricos falangistas de los años 30, 40 y 50. Tu trabajo es loable, ¿vale? No he leído el libro, pero veo que vas mucho en la sintonía que lleva varias gente del mundo azul con la iniciativa de la razón de la proa, ¿no? El hecho de coger a José Antonio, quitar lo accesorio, quitar la paja y quedarse con lo básico. Ahora te hago yo mi pregunta. Una doctrina como la falangista, la cual no tuvo tiempo realmente en muchos casos de desarrollarse, ¿no? Es como cuando dicen, pues el tema del sindicalismo de la falange no fue muy desarrollado. Al final José Antonio pues lo matan y es una doctrina la cual ni llega a poderse aplicar muy bien, pues por la coyuntura del Estado surgido el 18 de julio, ni en muchos casos llegó a concretarse. ¿Cómo haces una doctrina que realmente no fue terminada del todo para adaptarla al siglo XXI? Al final, cuando coges los puntos básicos de la falange, tienes que esa España en muchos casos no existe, esa España agraria y que empezaba a ser industrial, a día de hoy ni es agraria ni es industrial. Somos el bar, la terraza y el puticlub de Europa. Es complicado adaptar a José Antonio a ser un puticlub y una terraza de bar. No, efectivamente, es decir, pero es que fijaros, es decir, el planteamiento que tenían los fundadores en los años 30, vale, no dio tiempo a desarrollar, eso es cierto, pero sí a exponer los ejes principales.
¿vale? Uno partiendo de esos ejes puede desarrollar. Y de hecho, durante décadas ha habido ciertos desarrollos, ¿no? También ha habido desviaciones, hay que todo que decirlo, y las explico en el libro, Es decir, vale, no pasa nada, no se ha desarrollado completamente, es decir, pero hay unos ejes principales. Y son esos ejes principales los que teóricamente deberían de servir para una reactivación, para una revitalización del nacionalsindicalismo, ¿no? Para una recuperación. De esos ejes principales, pues hombre, está es decir, una cierta visión de la patria, de la justicia social, de la construcción de un Estado, de cómo debe ser la representatividad política. Es decir, hay cosas, y esas cosas yo creo que son los aspectos fundamentales. Evidentemente, y lo explico en el libro, el mundo ha cambiado no una vez, no varias veces desde los años 30. No tiene nada que ver el mundo en el que hablaban José Antonio Ramiro, Ruiz de Alda, no tiene nada que ver con el mundo de después de la Guerra Civil en España, y mucho menos con el mundo que surgió después de la Guerra Mundial. Es que no tiene nada que ver. Pero es que aquel mundo de los años 40, 50, tampoco tiene nada que ver con el mundo que vino posteriormente tras la contracultura en los años 60 y 70. Y imaginemos qué tiene que ver eso con el mundo que vino después de la caída de la Unión Soviética, o de los hechos posteriores a los ataques de Nueva York de 2001. Es decir, el mundo ha cambiado. Ha ido cambiando varias veces a lo largo de estas décadas. Y fijaros, si ya era a lo mejor difícil decir cómo podemos transponer las ideas del nacionalsindicalismo de los años 30 a los años 50, imaginaros lo que es transponerlas de los años 30 al 2020, a la década de la década del 2020, ¿no? Es decir, claro, es por eso me obliga en la segunda parte del libro a tocar ese aspecto que considero fundamental en este momento, y que hay que hacerlo y darles una respuesta desde los puntos fundamentales en los que se elabora el nacionalsindicalismo, y también ver efectivamente, oye, ¿por qué no ha sido posible esa adaptación? Es decir, ¿por qué no ha habido una respuesta nacional sindicalista en los años 60 o en los años 80 o en el 2000 a esos cambios que había en el mundo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un ejercicio que hay que hacer, que es necesario hacer, que lo deberían hacer todos los movimientos políticos que se hayan quedado, de alguna forma, sigan viviendo de un poco del pasado, que tienen sus doctrinas, sus autores principales y demás. Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos, ¿no? Porque el mundo de 2020, de 2021, nada tiene que ver con el de cuando yo fui a la universidad, y nada tiene que ver con el de mis padres, y no digo ya con el de mis abuelos, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle un poco de claridad a la situación, ¿no? Es decir, yo creo que a mucha gente achaca la situación actual del nacionalsindicalismo, del mundo falangista, a cuatro factores que yo creo equivocados, ¿no? Es decir, y los expongo aquí, y luego voy a decir los 4 que sí creo que explican un poco la situación, ¿no? Y así yo creo que animaré a gente a leer el libro, ¿no? El primer factor que mucha gente dice, no, es que el falangismo ha llegado donde ha llegado a no tener fuerza social, ni representatividad política, ni proyección en los medios, ¿no? Es decir, por la irresponsabilidad, ambición personal o estupidez de los cuadros dirigentes. No, no es cierto. No es cierto. Los cuadros dirigentes ha ido mejores, peores, pero eso no puede explicar 70 años de historia. Es decir, de hecho, ha habido enfrentamientos, ha habido diferencias
entre cuadros dirigentes en un momento determinado y por una circunstancia determinada que luego con el tiempo se han arreglado o que se han superado. Es decir, no creo que ha habido buenos dirigentes, ha habido teóricos de cierta altura. No creo que sea esa la razón. Otra razón que se dice es, bueno, la acción manipuladora y represiva en todos los órdenes desde que cayó la dictadura del general Franco. No se ha dejado desarrollar el movimiento nacional sindicalista. Bueno, esto es falaz, es un mal argumento. Porque si uno se presenta ante el mundo político como una organización revolucionaria y subversiva que pretende construir un Estado nuevo, lo que no puedes pensar es que el Estado que está en presencia y con el cual te vas a enfrentar te va a poner las cosas fáciles. Eso es absurdo. Es decir, el argumento es absolutamente falaz. El tercer factor que dicen es la falta de medios económicos, técnicos y humanos para poder hacer que nuestras organizaciones, las organizaciones falangistas, fueran viables. Bueno, esto es tomar el síntoma por la raíz de la enfermedad, ¿no? Es decir, tomar el efecto por la causa. No, si no hay medios económicos, técnicos y humanos, es porque la falange ha llegado hasta la situación que está. Si no fuera así, seguramente habría medios económicos, técnicos y humanos. O sea, es decir, es tomar el efecto por la causa. Y el último es que la invisibilidad de los medios de comunicación, claro, han hecho que las ideas falangistas, las ideas del nacionalismo hayan quedado ocultadas y han llevado a la población española al desconocimiento general de estas ideas. Bueno, es decir, esto entronca un poco con los anteriores. Es falaz en el sentido de que si hubiera habido medios técnicos, económicos y humanos, hubiera habido presencia en los medios de comunicación, hubiera habido medios de comunicación propios. Y es falaz en el sentido de que, evidentemente, los medios de comunicación actuales obedecen si son públicos, al gobierno que está en ese momento, en las administraciones, o si son privados, a los dueños de las empresas. Claro, si tú vienes a subvertir todo eso, no te lo van a poner fácil. Van a ir contra ti. Con lo cual, yo no creo que estos factores, que son los que habitualmente se explican para decir, es que, claro, la falange no está unida, es que no se logra levantar cabeza, es que no podemos. Yo creo que son factores que no explican la situación. Los 4 factores que yo creo que explican la situación son, por un lado, la confusión ideológica. ¿Por qué? Porque es casi imposible definir de una forma clara y diferente a lo que es el falangismo del resto de las fuerzas políticas en presencia. Es decir, no se sabe realmente exponer un programa o explicar una situación política que esté ocurriendo en este momento, acontecimientos que están ocurriendo al día de hoy, desde unos posturas políticos que estén claramente definidos. Hay confusión ideológica. Luego, si queréis, entramos en algún detalle. El segundo es la inexistencia de una interpretación histórica del nacionalsindicalismo desde el mismo nacionalsindicalismo. Es decir, los falangistas no han escrito su historia, se la han escrito. Unos creyendo que son cercanos al nacionalsindicalismo, ¿no? Bueno, hay gente de conservadores y de derecha que han escrito sobre historia nacionalsindicalista, no en mal plan, no atacando, pero sí desde una posición que no era la falangista. O desde ideologías contrarias, y claro, han escrito pues, desde su punto de vista y por lo tanto no van a valorar precisamente el papel del nacionalsindicalismo de una forma positiva. Eso es lógico y normal también. Es decir, el nacionalsindicalismo no ha escrito su propia historia. No tiene una interpretación histórica ni de lo que ha sido la falange, ni de los acontecimientos que ha habido en España y en el mundo desde un prisma exclusivamente nacionalsindicalista. El tercero es la incapacidad para elaborar un análisis de la realidad. Esto es muy grave, porque claro, ¿a qué lleva? A que lo que se hace es o no analizar la realidad o analizarla mal. No analizarla, evidentemente, te va a no entender nada. Y lo que es peor, a que los demás no te entiendan.
o analizarla mal. ¿Qué es analizarla mal? Pues analizarla con los esquemas de los años 30, como si el mundo no hubiera cambiado varias veces a lo largo de estas décadas. Eso es un desastre. Pues claro, al final, lo que digo, ni interpretas bien lo que está ocurriendo y sobre todo, y más grave, los demás no te entienden. Porque ya no utilizan tu mismo lenguaje, porque hay palabras que han cambiado de significado, aunque el significante sea el mismo, han cambiado de significado. Todos sabemos que no significa lo mismo ahora que en los años 30 las palabras fascismo, totalitarismo, democracia, estructura orgánica, claro, todo esto ha ido cambiando. Entonces, bueno, las palabras siguen, pero el significado de la palabra, el contenido de la palabra ha cambiado. Entonces, si esto no se entiende, si no hay forma de poder expresarse conforme te pueda entender la gente, pues efectivamente lo que hay es una incomprensión y piensan que o no sabes lo que dices, o eres un friki, o es que te has quedado anclado en los años 30. ¿No? Y por último, la inexistencia de una estrategia. O sea, un movimiento político, un movimiento social, cualquier estructura organizativa que pretenda llegar a una meta, tiene que tener una estrategia para llegar a esa meta. Y aquí ha habido buenos tácticos en un momento determinado, pues para hacer una buena campaña, para ir a unas elecciones con un buen emblema, para organizar un buen acto político, pero no hay una estrategia. Nunca ha habido un plan que por partes te vaya marcando si vas avanzando o no para conseguir los objetivos. Y estos sí que son lo que yo creo que son los argumentos que explican por qué después de estar 4 décadas en la memoria de los españoles, en la vida diaria de los españoles, en las instituciones, teniendo influencia, porque 30 años después de que se acabara aquella época, ha sido 30 años de decadencia. El nacionalsindicalismo ha ido a menos, hasta una situación actual en que es prácticamente testimonial. Me ha gustado mucho tu análisis. Añadiría 2 cosas. Uno de los grandes problemas es que bajo la camisa azul se puede encontrar lo mismo, lo diferente, incluso lo contrario. Es decir, al no haber una unificación, he visto bajo la camisa azul defender casi la doctrina del Tercer Reich, como defender todo lo contrario al antifascismo y al antinazismo. Como defender el hispanismo, como atacarlo. Pero además, o sea, aparte de no haber una cohesión total al haber 40.000 grupúsculos, y entendamos una cosa, la mayoría de gente que se dice o es, porque aquí hay una diferencia entre ser y decirse nacional sindicalista, José Antoniano, falangista, lo que sea, la mayoría no militan en falanges. Están en círculos culturales, en hermandades, incluso hay más falangistas a veces en las hermandades de la División Azul que no en las propias falanges. Y a eso añádele el imán para personajes raros y frikis que siempre ha tenido el yugo y las flechas. Que claro, si cogemos ese batiburrio, lo metemos como en el gimnasio, ¿no? Para hacer el batido y lo soltamos, eso explota. Cuando no existe un solo movimiento, existen 2.000 falanges, 2.000 grupúsculos, 2.000 personas que se identifican con parte o al menos la estética o la base o la paja, aún no lo sé, de la ideología. Y cabe lo mismo, lo contrario, lo diferente y lo que es igual o lo que no, pues claro, es imposible un poquito de definir y guiar para llegar a una cosa. Entonces, cuando dices, no, crear una estrategia tal, no sé qué. Ya, pero ¿cuál estrategia? ¿Qué definimos? Es que pero mira, el punto primero que he expuesto es el de la confusión ideológica. Si ese no se resuelve, lo demás, evidentemente, va a ir lastrado. Claro. Sí, claro. Es que al final acaba siendo eso. Es decir, el señor franquista estilo Fuerza Nueva viste la camisa azul y la viste también el revolucionario casi de izquierdas tipo Falange Auténtica y todos son la camisa azul. A ver, si hay confusión ideológica, si no se tiene clara la doctrina, es evidente que tú no vas a poder hacer un análisis claro de la realidad conforme a la doctrina. No vas a poder. Si no tienes un análisis de la realidad que sea riguroso, ¿qué estrategia vas a organizar?
te vas a equivocar. Puedes idear cualquier fricada, pero te vas a equivocar porque es que vas a ciegas. Esto es lo que ha pasado. A ver, voy a explicar algo que también lo explico en el libro. Es decir, bueno, ¿y por qué eso ocurre, ¿no? Es decir, ¿por qué hay esas visiones tan contrapuestas y además dan lugar a anécdotas que podríamos estar horas contando anécdotas, ¿no? Es decir, pues, a ver, porque yo creo que ha habido desviaciones. Que haya desviación de la doctrina, ojo, no debería, en principio, no tiene por qué ser malo. Y toda doctrina que va evolucionando, pues le surgen heterodosias. Veamos, por ejemplo, pues eso, el socialismo, por ejemplo, la cantidad de corrientes, escuelas y demás cada lugar, ¿no? Y que haya bueno, pues distintas corrientes o escuelas que nazcan de un mismo núcleo y se vayan desarrollando, no tiene por qué ser malo en sí. El problema es cuando hay confusión o cuando lo que se produce es una desviación con el ánimo de sustituir las ideas originales por unas nuevas. Y aquí pasa algo así. ¿Qué ocurre a partir del año 1943, en España, en el Estado español, ¿no? En el gobierno, en los gobiernos de Franco? ¿Qué empieza a ocurrir? Pues que lo que animaba e informaba hasta ese momento la ideología del Estado se ve obligada a cambiar porque el eje está perdiendo la guerra mundial. Y ya a partir de la derrota del 45, pues claro, el régimen de Franco tiene que eliminar de alguna forma aquello que le asociaba al eje, que le hacía cómplice, que le hacía análogo, similar a las potencias derrotadas en la guerra mundial, y buscarse una nueva cobertura ideológica. Y entonces es cuando aparece lo que en el libro yo denomino franquismo de oposición. Es decir, una readaptación, una nueva ideología que va a informar al Estado, solo que manteniendo el yugo y las flechas y la simbología falangista. E incluso esas ideas que van a venir marcadas por Arrese y toda la gente que en ese momento se le encarga el trabajo de elaborar un nuevo relato político ideológico de la España de Franco, incluso esas ideas van a calar a través de profesores como Adolfo Muñoz Alonso y otros, van a calar en lo que era la oposición falangista, que no se va a diferenciar ideológicamente mucho de lo que hacían los falangistas que estaban dentro del régimen de Franco. Pero en lo que sí se diferenciaban era con las propuestas y las ideas de los fundadores 15, 20 o 10 años antes. Y a partir de ahí se produce una serie de desviacionismos y se llega a una falange socialdemócrata, a una falange democrática cristiana, a una falange liberal, a una falange de extrema derecha o superconservadora. Es decir, claro, pero es que como nunca desde el nacionalsindicalismo se analizó la historia como había pasado desde el punto de vista nacionalsindicalista, nunca se identificó que nos habían dado gato por liebre a partir del año 43. ¿Por qué? Porque había una necesidad del régimen de intentar sobrevivir y para eso tenía que darse tenía que montar una nueva cobertura ideológica, un nuevo relato que sirviera para no ser rechazado por las potencias occidentales donde se iba a enmarcar a partir de los acuerdos de 1953 en el occidente liberal. Claro, sí, era una dictadura, pero ya era una dictadura, ya no era una dictadura fascista, ya era una dictadura de derechas, autoritaria, conservadora, capitalista en lo social, en lo económico. Es decir, pero claro, muy imbricada con la doctrina social de la Iglesia, el nacionalcatolicismo, acordaros de aquello, y del nacionalcatolicismo, pues bueno, pues uno derivan ya a la democracia cristiana, otros a la socialdemocracia, que es el caso, por ejemplo, de Dionisio Dirojo y de la gente que estuvo con él. Es decir, y bueno, pues claro, todo eso, imaginaos ya, a partir de ahí, en un proceso clarísimo de desintegración, década tras década, nos lleva a lo de hoy, al grado de confusión ideológica absoluto, en el cual te puedes encontrar, como bien sabes, te puedes encontrar desde un elemento
de extrema derecha, ultraconservadora, ultrarreligiosa, hasta alguien que no, vamos, podría estar perfectamente, y alguno ha estado o está en Podemos, sin problema, o sea, o han estado en Izquierda Unida, es decir, sin problema. ¿Por qué? Porque ya, claro, el momento que pierdes el fundamento, pues mira, si ya no haces caso a los cimientos de la casa, pues igual puedes poner una choza o un iglú, no sé, es decir, ya te da igual, es decir, construyes lo que te dé la gana, porque claro, ya no te estás refiriendo a nada, ni a los ejes ideológicos de los que se establecieron por los fundadores, ni a la historia, ni a lo que ha sido pues el devenir de las ideas nacionales sindicalistas durante esas décadas. Y se llega a esa situación, claro. Justo yo se te iba a comentar, y pues ya casi las medio respondido, ya no diría solo el 43, ya 2 puntos son los importantes, son el 43 y luego la reforma de los 60 del gobierno de Franco, es lo que hace que Falange que se convierta en una cáscara vacía, entre comillas. O sea, se vacía sí, pero ya era la consecuencia directa. Claro, es decir, si ya tú en los años 50 ya has pasado de ser del nacionalsindicalismo al nacionalcatolicismo, con lo que una cosa y la otra significa, pues cuando llega un momento con el desarrollo, el plan de estabilización del 59, la apertura de aquellos años, pues lógicamente ya se va a los tecnócratas, se levanta al Opus Dei, es decir, ¿qué queda entonces ya de aquellos ideales falangistas de los años del año 33, 34, 35, 36? Ya nada, es cáscara vacía. Y aquellos que quieren seguir siendo falangistas, que se sienten falangistas, que sienten las ideas nacionalsindicalistas, cada vez van perdiendo más contacto con aquella realidad inicial. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. Y entonces, claro, ese nacionalsindicalista que decía, ya hay que hacer la reforma agraria, ya en los años 70, cuando ya el país se había industrializado, pues claro, ¿qué pasa? Pues que en un debate serio era visto como un friki. Claro, que está diciendo algo que no tenía consistencia. ¿Por qué? Porque no había nada de la realidad y se había perdido ya el contacto. Y es más, es lo que ha venido pasando en los años 80, 90 y 2000. Y es que cada vez ocurre, si no se llega a un encuentro con un debate en serio, riguroso, sobre las bases para una recuperación nacional del sindicalismo, esto irá a más. Y la confusión irá increciendo, la estrategia será nula, y el análisis de la realidad será, pues bueno, disparatado, que hay que decirlo. Es que yo leo publicaciones falangistas de los años 60, claro, son mucho menos disparatadas de algunas que leo ahora. Es que tienen mucho un buen fundamento. Y es que yo me imagino dentro de 10 años y dirán cosas todavía pues más insensateces de las que se pudieron decir hace 50 años. Pues es que es normal. Es decir, si o paramos la caída o esto acabará, pues bueno, pues en eso, en el testimonio. El testimonio de honrar a unos muertos, de unos símbolos, de unos actos rituales, y se acabó. Me ha gustado lo que has comentado antes de lo de los 27 puntos, que en esto los socialistas pues nos llevan mucha ventaja, como el libro rojo de Mao y cosas así, que hacen libros doctrinarios sencillos y que hacen llegar a la gente y que la gente los pueda leer. Y quizás algo que en nuestro mundillo ha faltado en todas las áreas, no solo en el falangismo. Este trabajo de los 27 puntos, que va al final como anexo, a ver, yo lo que quería era que por boca de los mismos ideólogos nacionalsindicalistas pues hubiera un poquito de desarrollo, un relato un poco más. Hay que recordar que los famosos 27 puntos es un programa electoral. Esto, es decir, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, eran los 10 mandamientos, no era un dogma, era un programa electoral. Yo he querido hacerlo un poco más serio, es decir, que hubiera más argumentación más para que sirviera de algo formativo, algo más global, ¿no? Que no un simple programa electoral. Porque, también lo comento en el libro, otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de examinar todo esto es tener una metodología. Y una cosa fundamental en la metodología es la jerarquía de las fuentes. Es decir, no podemos considerar igual, no es igual, además sería injusto de que lo consideráramos igual,
una conferencia ideológica, un ensayo teórico, ideológico, de algún aspecto o de todo el nacionalsindicalismo, que un discurso en unas elecciones, una nota de prensa o un articulillo circunstancial. No pueden tener el mismo peso. O una carta que José Antonio le escribió a una novia. A ver, no, es decir, eso para el historiador, para el exégeta, puede servirle, ¿no? Y si uno va a escribir una biografía de José Antonio, pues son muy importantes las cartas a la novia. Pero si uno va a hacer un ensayo sobre el nacionalsindicalismo, no es lo mismo la conferencia en el Círculo de Unión Mercantil, que es una conferencia teórica, que es un ensayo político clarísimo, que una nota de prensa, o un comunicado, o un articulito, o incluso, en apuras, hasta un discursito en las elecciones del año 34. ¿Entiendes? No, es que el peso, es decir, hay que darle más peso y mayor importancia a un ensayo como Germanos contra Bereberes, que está escrito en los últimos momentos de su vida, y además ha sido dado a conocer décadas después, que a una nota de prensa que obedece a unas circunstancias concretas. Y me voy a referir a una, por ejemplo. En una de las visitas de José Antonio al Congreso Internacional Fascista en Montreux, gran parte del falangismo siempre ha negado que José Antonio asistiera al Congreso. ¿Por qué? Porque había una nota de prensa que aparece en las obras completas, como si fuera escrita por José Antonio, de que no se había estado en el Congreso de Montreux, y porque además Falange Española no era fascista ni podía ser fascista. Bien. Aunque efectivamente la nota de prensa, lo había escrito José Antonio, no deja de ser más que una nota de prensa en la que intenta evitar la confusión de que en España se asocie a la Falange con determinadas organizaciones fascistas del extranjero. Nada más. Nada más. Eso no es un postulado ideológico, porque no se le escapa a cualquier analista político, a cualquier politólogo, no se le escapa que Falange Española de las Cons estaba enmarcada en aquel momento histórico dentro de lo que se conocían como movimientos nacionales de carácter fascista en toda Europa. Eso es así. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento histórico, es decir, el fascismo y el comunismo era lo moderno, era la vanguardia, y el liberalismo era lo caduco. Entonces pensar que José Antonio no sabía dónde estaba, hombre, que Ramiro no sabía dónde se movía, pues es un poco absurdo. Y esto viene de darle la misma importancia a una nota de prensa circunstancial que a un ensayo teórico, que a un discurso teórico, o que a un artículo en profundidad, o un libro como Discurso de las Juventudes de España de Ramiro Lerma, ¿no? Es decir, a ver, claro, es decir, no puede ser, hay que tener una metodología y hay que tener un poquito de seriedad y de rigor en esto, ¿no? ¿Eso quiere decir que hoy día hubiera que declararse de tal forma? No, porque habrá que ver esas ideas cómo se expresan hoy y cómo ha ido desarrollándose el mundo y cómo ha cambiado el mundo, y entonces ver esas ideas cómo se expresarían en la actualidad. Pero que en aquel momento estaban enmarcadas dentro de lo que se conocían como los fascismos europeos, no hay ninguna duda. Lo diga una nota de prensa en las obras completas o no lo diga. Yo, mira, ahora estaba hace rato que ya quería hablar sobre esta nota de prensa, pero te diré aún más concretamente. Esta fue usada siempre por un sector falangista, digamos, de izquierdas y tal, para escurrir el bulto. Pero hay una cosa que es aún más concreta que te voy a contar. Esa nota de prensa es... El tema es que Ernesto Jiménez Caballero se adhiere a la primera internacional, al primer congreso, y entonces luego cuando se sabe aquí, y José Antonio les decía a todos: vosotros sois siervos de Estados Unidos, vosotros sois siervos de Rusia, para que no dijeran que era siervo de Italia, saca su nota de prensa. Lo interesante es que él al segundo acude. Es decir, claro, o sea, esa nota de prensa la ponen para el primer congreso, en el cual se adhieren, como se sabe que se adhieren porque era una cosa que a lo mejor no iba a trascender a la prensa, sacan esa nota circunstancial que sacan de la manga. Esa nota no debería ni ir a las obras completas. Es una cosa circunstancial que no tiene ni ton ni son. Pero luego hay ciertos intereses que la usan. Y en cambio, por ejemplo, incluso Germanos contra Bereberes, que es una maravilla,
incluso crea polémica, porque hace poco ha sacado un pequeño dossier Ernesto Milán analizándolo, y hay gente que te dirá una cosa sobre Germanos y contra Benederes y otra que te dirá otra. Hay incluso hasta de una cosa clara de José Antonio hay discusiones. Sobre lo de la síntesis hay una cosa que es muy clara. Yo creo que personalmente coges las obras completas de Onésimo, de Ramiro y de José Antonio y son un tocho muy grande para iniciarse. Entonces, y creo personalmente, el intento ese que hizo la Hermandad de la Vieja Guardia en 2007 del Manual del Nacionalsindicalismo está bien, pero doctrinalmente está desfasado, porque habla de lo antiguo, pero en cambio está bien ¿para qué? Para tener un resumen a mano y qué guay lo vendo, pero esto lo coge un chaval y ya no lo entiende. Claro. Y es del 2007. Claro, y ya claro. fue un intento de hacer esto para fácil y tal. En cambio, lo diré de otra manera. El tradicionalismo, el carlismo nos pasa la mano por la cara. Hay un libro que se llama El que es el carlismo, que ahora lo han reeditado para actualizarlo, que es más grande, cojonudo, y lo venden por 10 euros, que ahí está la clave. Pero es que hay uno pequeño que se llama Carlismo para principiantes, que es un pequeño librito de 40 páginas. Es una maravilla, es de la editorial Tradicionalista. Es una maravilla. El falangismo no ha sido capaz de hacer eso. El único resumen que se ha hecho bien del falangismo es La promesa de la OGE, que ahí hay una síntesis brutal del pensamiento de José Antonio. Pero el resto, vuelvo a decir lo mismo, este resumen, que además he ido a buscarlo, mientras hablabas para mirar cuántas páginas tenía. Quitando el índice, tiene 239 páginas, a letras grandes. Es un resumen. Que bueno, entre medio tiene el cara al sol en hojitas y tal, y no sé qué. Bueno, lo que vamos. 200 páginas en el cual, y lo digo claramente y con todo el orden del mundo, no sirven de nada. Es más de lo mismo y es un refrito. Necesitamos un nacionalsindicalismo para principiantes y necesitamos una actualización de la doctrina, porque si no, desaparecerá. Porque hay también otra cosa muy importante. El falangismo no ha sabido olvidar los uniformes. Los uniformes no son válidos para el siglo XXI. No puedes ir a reivindicar los despidos de la Nissan con una camisa azul, porque la gente quiere matarte solo por verlo, porque lo asocian con Franco, o no sé qué, con lo que les dé la puta gana, con nada que es verdad, con el mal, con el demonio, con su subcor, da igual. Pero obedece lo que estoy diciendo, es que como no se hace un análisis de la realidad, como algunos piensan que es que seguimos en el año 36... Claro, otra cosa es que te pongas la camisa azul para un acto privado, para una comida y del 20N para 4 gatos, pero tú no puedes estar con un movimiento político real y serio reivindicando las mismas cosas de siempre, porque eso ha de ser para el ámbito privado. El falangismo tiene que llegar a un momento que pueda hacer lo mismo, que pueda las ideas de José Antonio llegar a la sociedad, influir en grupos ya existentes, en cosas que ya estén con vida, y luego haya una vida interior propia. Cuando lo que pretendes es una vida interior que en verdad es lo único que hay y para afuera, pues eso, acaba siendo pues, un esperpento. Claro, pero es lo que te digo, pero es que previamente decías lo de hacer un librito de nacionalismo para principiantes y demás. Todo eso está muy bien. Pero es que primero hay que aclararse, primero hay que sentarse y decir, somos esto. Yo le tengo, que nadie me malentienda, yo le tengo mucho respeto y tengo muy buenos amigos, prácticamente todos los grupos falangistas que existen, con algunos he coincidido, en épocas, con otros no, es decir, y a mí me merecen todo el respeto del mundo. Lo que pasa es que, claro, a veces incluso le da uno rabia decir lo que curran, la cantidad que hacen y demás, sin darse cuenta de que están haciendo cosas que no van a llegar a ningún sitio, porque es que primero hay que poner los cimientos, primero tú tienes que asentar la cara, primero tienes que mirarte al espejo y reconocerte. Es que el problema es que unos falangistas no se pueden reconocer en otros porque las diferencias ideológicas, las diferencias de visión de la realidad son tan distintas, que dices, ¿cómo pueden ser de la misma organización o de organizaciones similares? No puede ser. Es que yo digo que previo a eso hay que hacer un gran debate, hay que hacer plantearse, decir, oye, vamos a hablar en serio, ¿qué somos? ¿No? ¿Qué somos? ¿Qué somos los nacionalsindicalistas? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vemos el mundo actual? Y a partir de ahí se podrá construir. Es que si no, vamos, mira, el título del libro, Somos lo que defendemos,
puede leerse en sentido positivo y en sentido negativo. Yo el título lo he escogido partiendo de una canción de Loquillo que me gusta mucho, pero que me venía al pelo. Es decir, somos lo que defendemos porque muchos, si se preguntaran qué defiendo, se darían cuenta de que no son nacionalsindicalistas. Por eso la insistencia del somos lo que defendemos, a ver si entre todos, cada uno hace su propia introspección y decir, a ver, ¿qué defiendo? Porque lo que defiendo es lo que en la praxis, del día a día, en la vida, es lo que estás ejecutando, no lo que dices ser. Es decir, hay quien se pone el hábito, o sea, la camisa azul o cualquier otro, se pone el hábito y ya es. No. Lo que haces es lo que eres. Entonces, que alguno se pregunte si lo que defiende realmente es nacionalsindicalismo y no otra cosa. Y en sentido positivo igual. Si yo defiendo unas ideas que creo que son concomitantes con las que una serie de personajes desarrollaron en los años 30, pues podré llamarme efectivamente, pues mira, es que soy eso. Porque eso es lo que defiendo. Y a lo mejor eso le ocurre a alguien que no ha sido falangista en su vida y ni ha oído hablar de José Antonio, pero si defiende esas cosas, lo será. Y en cambio, muchos de los que se ponen el hábito, si pensaran realmente lo que están defendiendo, se darán cuenta de que no son falangistas. Por eso el título, digamos, va con una cierta carga de mala leche si se sabe reflexionar sobre él. Hay una cosa que es clave. Desde el momento que vi que salía el libro, pensé, qué canción de Loquillo tan cojonuda. Pero no me he atrevido a decirlo antes, por si era otra cosa, Loquillo ha sacado otra referencia de otro sitio y yo he quedado como un gilipollas. No. Precisamente hay dos párrafos dos estribillos, dos párrafos de la canción de Loquillo que la pongo al comienzo de la obra, ¿no? Es decir, esa que dice, soy mitad monje, mitad soldado, Sí. con la cabeza en el futuro y el corazón en el pasado. Guardo una arruga por cada amante, bajo un fuego cruzado, habito en la frontera entre paganos y cristianos. Vivo en la guerra, esta paz es un infierno, soy un verso libre, somos lo que defendemos. Es que, joder, es decir, de verdad que la letra de la canción viene, vamos, muy bueno. Y entonces, bueno, pues ¿qué es eso, no? Es decir, hay que preguntarse, ver cuáles son esos puntos cruciales que podrían definir el nacionalsindicalismo, ver qué es lo que implican en la realidad histórica actual y si eso es lo que defendemos. Y sobre esa base, hacer el gran debate y levantar la bandera. Es decir, realmente en este libro no intento dogmatizar nada, Incluso, como decía antes, el capítulo dedicado al tema de la tecnología lo dejo en parte abierto porque ni yo mismo sé cómo vamos a parar eso. Pero hombre, es decir, lo que quiero animar es al debate, a decir, pero al debate serio. Oye, vamos a establecer una metodología, vamos a ver de dónde partimos, vamos a diagnosticar claramente los males que hemos tenido, ¿no? Ver los síntomas, ver dónde ha habido desviación, ver por qué, cómo es posible que en los años 60 ya nos hubiéramos dividido entre socialdemócratas, ultraderechistas y democristianos. ¿Cómo pasó eso? Habrá que verlo. Pero además lo tenemos que ver nosotros como nacionalsindicalistas, lo tendrán que ver los falangistas como falangistas. No tiene que verlo alguien que pues, se dedica a la historia del franquismo, alguien que lo ve desde el punto de vista de la izquierda antifranquista. No, esos son otros. Los falangistas tienen que verlo desde el punto de vista falangista. Cómo ocurrieron las cosas, cómo se llegó hasta aquí, en dónde estuvieron las fracturas estructurales que provocaron esta situación y sobre eso intentar construirlo. Si se quiere tener alguna posibilidad de futuro, Si no, sinceramente, bueno, pues es pura testimonialismo que tampoco que me parezca mal, Es decir, oye, que lo respeto muchísimo, pero ya eso no es hacer política, Que es importante la ideología, pero también hay que pensar
que la gente de entonces, tanto José Antonio como Ramiro, eran filósofos, eran políticos, eran aviadores, eran intelectuales, eran matemáticos, como si fuese un problema de materia humana. Entiendo la pregunta, ¿eh? Y bueno, tiene su lógica, ¿eh? La pregunta, ¿eh? A ver, cuando surge un movimiento político, y además ese movimiento está en la vanguardia, atrae vanguardias. Y acá escritores, y artistas, y científicos. Claro, es decir, que, digamos, en ese momento estás en la ola. Y la ola es atractiva. Es lo moderno en ese momento. Perdón por la expresión de modernidad, que es otra cosa, ¿no? Pero digamos que es lo actual, es lo que está de moda, es lo que pega, ¿no? Y entonces eso atrae a personas. Cuando se empieza una dinámica de decadencia, se produce una especie de antiselección natural. Y entonces la gente más valiosa es la que primero se da cuenta de que esto ya no va a ningún sitio. Y empieza a separarse. ¿Y quién queda para llevar, como élite, para llevar entonces el movimiento político? Pues un escalón intelectual bastante más bajo. Claro, que cuando sigue la decadencia, este escalón también piensa, hasta aquí hemos llegado, ya no se puede ir más, y se empiezan a separar. Con lo cual se eleva como élite a un grupo, un sector todavía menos intelectual, menos preparado, menos valioso en el sentido de la ciencia política, en el sentido político. Y entonces, es decir, que cada vez la dirigencias de esas organizaciones va siendo peor, de peor calidad. Claro, el entorno social se da cuenta de eso. Y como se da cuenta de eso, dice, pues vaya movimiento político, vaya movimiento social, vaya organización, no tienen escritores, no tienen cineastas, no tienen poetas, no tienen científicos, no tienen técnicos, no saben hacer esto porque tienen que contratar porque tienen un puñetero tipo que sepa de las redes sociales. Claro, se produce, es decir, el deterioro va aumentando, la decadencia aumenta y el deterioro aumenta, y entonces el material humano, técnico y humano, pues cada vez es más limitado. Pero tiene toda la lógica, ¿eh? Tiene toda la lógica, claro. Pero esas circunstancias se puede revertir. Entonces lo que podemos decir ahora es que no vamos a hacer nada porque como somos todos... No, todo se puede revertir, pero claro, tú no lo puedes decir a personas que ahora mismo, por ejemplo, están en una escala dentro de la sociedad con cierto prestigio por su labor profesional, artística, científica, literaria o de cualquier tipo, tú no le puedes decir que se pongan a colaborar o a trabajar en un movimiento político, que es una confusión ideológica absoluta, que no hay estrategia, que no es incapaz de ver la realidad. Entonces, claro, no me vuelvas loco, ahí no me meto. Claro, entonces es muy difícil que tú vayas a traer a élites sociales si no tienes claras las cosas. Si no eres capaz de comunicarle a esas élites sociales, no eres capaz de comunicarle realmente tus ideas, porque es que ahora mismo las falanges no son capaces de transmitir esas ideas, no son capaces de comunicarse. La gente no les entiende. No les entiende, no les comprende. No es ya que haya animadversión o enemigos, de hecho hay circunstancias que sí, pero con alguien personalmente tú hablas, y es que hay mucha gente que le cuentan esto del nacionalsindicalismo y es que no lo entiende. Es que le va a utilizar palabras que para el que lo dice significan una cosa y para el que está escuchando significan otra. Claro, es decir, no hay comunicación, en el fondo no hay comunicación, no hay análisis de la realidad, ¿no? Es decir, hay momentos que parece que son dos mundos separados por 70 años que se están hablando entre sí, es imposible. Es imposible. Viendo también el nivel actual, igual que tampoco te entienden porque tampoco saben nada los de ahora, pero bueno, el actual tampoco es mucho mejor. El corporativismo, el ruralismo frente a las pocigas y a las alcantarillas de las nuevas ciudades. ¿Se puede trabajar como futuro? O sea, ¿tú te refieres a algo así como la vuelta al campo o seguir el mundo? Y también la lucha contra el transhumanismo actual. Sí.
Hombre, eso va imbricado en el capítulo que escribo sobre el tema de la técnica, ¿no? Sobre todo en ese capítulo, en el tema de la técnica. A ver, no nos engañemos, la técnica, como he dicho, tiene ideología propia, tiene dinámica propia. Y la técnica lleva a que la humanidad se concentre en grandes ciudades. Es una dinámica lógica propia, está en su lógica interna. Entonces, es decir, yo creo que efectivamente todo lo que sea ir contra esa lógica interna sería positivo. Yo soy de los partidarios de la vuelta al campo, soy de los partidarios de la vuelta a la naturaleza, soy de los partidarios de la ciudad. Yo creo que hay un límite de crecimiento a partir del cual empieza a ser inhumana. La ciudad masifica, deshumaniza. En las ciudades donde se cuecen precisamente las ideologías más perversas. Es decir, ¿por qué? Porque es donde, ante una supuesta variedad, lo que se da lugar es a toda explosión de imaginación superflua, a todas las locuras. No sé, yo quizá, como decía Guénon, en las ciudades se abren las grietas por las que entra el humo del infierno, ¿no? Es decir, y claro, es decir, vas a las montañas, vas a los campos, ¿verdad? Y es otro mundo. Es otro mundo. Lo malo es que lo que empezamos a ver es que muchos de los compatriotas que van de la ciudad al campo ya no les gusta el campo. Es decir, empiezan a verlo como algo extraño. Claro, esto antropológicamente es una fractura. Es decir, pero yo sí, soy partidario. Yo creo que es uno de los factores, es decir, de la naturaleza como compañera de viaje a la hora de imaginar otro mundo, yo creo que es absolutamente necesaria. Es más, si va contra la naturaleza, entonces el camino se equivoca. Volver a una vida simple, sí. Me comentan que si no crees que el nacionalsindicalismo en la actualidad y con cara al futuro tendría que quizás centrarse más en el sindicalismo obrero de verdad y no tanto en la lucha partidista. No lo sé, es decir, a ver, cuando yo digo, hablo de una estrategia, no es porque solo exista una, yo creo que puede haber diversas estrategias. No sé si en este momento sería más óptima la del sindicalismo, teniendo en cuenta el grado de prestigio que tiene aquí en estos momentos, pero también es verdad que los partidos políticos tienen un prestigio también por los suelos, ¿no? Es decir, uno no sabía muy bien con cuál quedarse. Por otro lado, hay un pequeño peligro con el sindicalismo, porque esto ya yo lo vi en mis épocas más militantes, hay un pequeño peligro. A veces como no está todo, hablábamos al principio, desarrollada la doctrina y demás, pues a veces da lugar también a estas confusiones ideológicas, ¿no? Es decir, el sindicalismo, ¿qué se entiende por sindicalismo? Lo que entendían algunos falangistas que era la autogestión, sindicalizar las empresas, para los que trabajan y demás. Si eso se queda ahí, no es más que capitalismo sindical. Nada más que unas empresas sindicalizadas compitiendo con otras empresas sindicalizadas en un mercado capitalista. Los sindicatos conforman una parte del Estado, es decir, son parte de la representación de la comunidad popular en el Estado, y por lo tanto estamos hablando de otro modelo económico que seguramente entronca con la planificación económica y entronca con una especie de formulación socialista de algún tipo, o, bueno, pues sí, podrá haber empresas autogestionadas y cooperativas obreras, y empresas privadas. Bueno, mantenemos el mercado capitalista, mantenemos toda la estructura liberal, y lo único que hay que es que hay empresas en las cuales los gerentes, o sea, la dirección la conforman los propios trabajadores. Oye, eso ya existe de alguna forma, Es decir, eso no creo que sea la solución. Por lo tanto, cuando dice, vas dedicando más al sindicalismo, ¿qué sería el sindicalismo? Puramente reivindicativo, como los sindicatos, iba a decir actuales, ya ni actuales, pero bueno, como los sindicatos que hemos conocido, reivindicativos, muy bien, pero entonces también seguimos manteniendo el modelo de producción capitalista. Es decir, lo que intentamos conseguir son mejores condiciones y beneficios para los trabajadores, pero seguimos manteniendo el modelo de producción capitalista.
Tampoco le veo que eso sea la solución. No veo que eso sea el estado sindical del que hablaban los fundadores del nacionalsindicalismo. Entonces, yo creo que no. Yo creo que, mira, la política, el éxito en la política es el poder. La gobernación del Estado. Y de la gobernación del Estado, tú efectivamente puedes hacer determinadas políticas sindicales, municipales, sociales y culturales, y una política internacional, y ser un país soberano, etcétera, etcétera, etcétera. Dedicarte al sindicalismo como un aspecto. Otros falangistas han insistido mucho en el tema municipal. No, es que tenemos que dedicarnos a los municipios. El municipalismo. ¿Por qué? Porque está más cerca de la gente, porque la gente vota conociendo a los candidatos, etcétera, 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 porque es una cosa más allegada, más apegada, ¿no?, al día a día de la gente. Vale, pero eso en el fondo no cambia nada el sistema que ya tenemos. Yo creo que la pregunta del Montaraz iba en el camino ese el hueco que ha dejado la izquierda, que ahora defiende las minorías en lugar del trabajador. El sindicalismo, pues, intentar eso, cubrir ese aspecto para hacer base de nuevo. Es lógico que una ideología que se llama a sí mismo nacional sindicalista, hombre, efectivamente ejerza de sindicalista, ejerza de tener instrumentos de defensa de los trabajadores. Y si además se crea un vacío, pues estaría muy bien que lo ocupe. Pero bueno, ¿lo ocupe con qué? Porque se puede hacer dos cosas. O como los sindicatos de izquierda han dejado el vacío, pues lo ocupo yo para hacer ¿qué? Lo que hacían los sindicatos de izquierda. Con lo cual acabaré saliendo y vendrá otro a ocupar lo que yo hacía como sindicatos de izquierda. Es decir, es una cadena sin fin. Es decir, no, será para hacer algo distinto. Claro, es decir, si yo voy a ocupar el vacío que dejan sindicatos de izquierda porque ya no son efectivos o se han desprestigiado ante la masa obrera, será para hacer algo, pero será para hacer algo distinto. Pues si voy a hacer lo mismo, oye, pues yo que se queden los que están, al final votarán a los originales que hacían siempre lo mismo. Es decir, no, eso no tiene. Es decir, es que el problema es de origen, por eso decía que hay que ir al origen, a la raíz de las cosas. Es decir, hay que tener claro qué somos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cuáles son nuestros ejes de actuación? Claro, rigurosos. ¿Vale? El rigor y la norma, decía José Antonio. Bien, pues cuando eso se tenga claro, podremos analizar de forma clara también la realidad y los acontecimientos históricos que nos rodean. Y a partir de ahí sí que puedes tener la oportunidad de decir, vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero porque ya sabes lo que hay que hacer. Si es que el problema ahora es previo. Es que dice, vamos a dar una estrategia. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llegar al poder? Pero vamos a ver, ¿llegar al poder para qué? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Es que es previo a eso. Uno puede elaborar una estrategia si sabe dónde tiene que llegar. Pero si no se sabe dónde se quiere llegar, no se sabe si vamos al municipalismo, si mantenemos el capitalismo sindical, con sindicatos, no se sabe si vamos a gestionar las empresas pero mantenemos el mercado, no se sabe si España va con la hispanidad o seguimos en la Unión Europea, no se sabe si nos salimos de la Unión Europea pero nos quedamos en el euro, o si salimos del euro pero nos quedamos en la Unión Europea, no se sabe nada. Es un caos absoluto. Es decir, es una explosión de confusión y desorientación lo que ahora domina este ambiente. Los que tienen que haber unos puntos que sean más metafísicos, espirituales o trascendentales, que sean los mínimos y que sean fijos en el tiempo, y luego el otro que sea pragmático, el otro que sea política pragmática, sí, pero, es la observación de la realidad actual. Exactamente, pero tiene que pasar primero por el análisis de la realidad. O sea, entender cómo el mundo ha ido cambiando. Y como digo, no una vez, es que desde entonces, desde los años 30 del siglo pasado, ha cambiado varias veces. Y eso hay que entenderlo. Ha cambiado, cómo ha cambiado y por qué ha cambiado. Y entonces, si tú tienes un fundamento filosófico político y tú has ido viendo cómo el mundo ha cambiado y las razones por las que eso ha ocurrido, tú podrás en un momento determinado analizar entonces el momento histórico presente en base a esos fundamentos filosófico políticos. Y a partir de ahí a lo mejor vemos dónde estamos situados. Oye, si seguimos siendo muy típico del falangismo, ¿no? No somos ni de derecha ni de izquierdas.
Pues seguramente en los años 30 del siglo pasado, sin duda. Pero en el esquema actual, pues no sé, igual estamos en la derecha, en la izquierda, o no estamos, o estamos detrás, o decir, ¿dónde? ¿Dónde? No lo sé, pues como se ha analizado, como no hemos empezado a hacer la comparación con el resto de las fuerzas políticas en presencia para ver dónde estamos, pues no lo sé, no somos ni de derecha ni de izquierda, ni de arriba ni de abajo, ni en ningún sitio. ¿Qué no somos? ¿Qué no estamos? Esa es la realidad. Y ese es un poco el planteamiento que, coño, yo quería hacer en el libro. Es decir, oye, base para una regeneración, sí. La primera base es toda una crítica a la situación actual, al desviacionismo y a cómo se ha llegado aquí. Eso es lo primero, entender eso. Porque a partir de ahí se puede construir. No seré yo quien haga elaboraciones teóricas ya de un nacionalismo futuro, pero los que lo hagan podrán tener base sólida para hacerlo. Nacionalizar la banca, las eléctricas, las aseguradoras y las autopistas. Claro, vamos a ver, vamos a ser lógicos, Cuando se habla del Estado sindical, ¿no? Y se dice eso de concebimos a España como un gigantesco sindicato de productores, a España entera. Por supuesto, habrá que analizar todo lo que sean empresas estratégicas y de interés nacional, pero es que incluso las que no sean estratégicas de interés nacional, habrá que ver cómo se encascan en una planificación económica general que surge de que concibes a España como un gigantesco sindicato de trabajadores. Pues claro, vamos a ver, que vamos a mantener aquí a las oligarquías económicas de siempre, pues para eso no me muevo, me quedo donde estoy. Claro, es decir, pero eso se tiene claro. ¿No habrá muchos camisas azules que defiendan justo lo contrario? ¿No serán ellos lo que defienden? Esa es la reflexión que hay que hacer. Lo primero de todo, te puedo asegurar que mi libro y alguno más que me están mandando WhatsApps, vamos a comprarlo. O sea, yo lo tengo clarísimo. Ahora te voy a hacer una pequeña reflexión, a ver cuál es tu opinión. Existe un foro de debate interno en el área relacionado pues tanto con este grupo como con muchas otras cosas, iniciativas llevadas por gente joven que no llega a los 40 años, estamos entre los 30, 40, algunos sí que más a los 40, pero no mucho más, en el cual pues se habla de igual que todas los fascismos, llamémosle los fascismos históricos, desde la revolución, desde que era un momento, no me gusta la palabra modernidad, me gusta vanguardia, desde la vanguardia de este momento, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el fascismo italiano, ¿no? Pues la velocidad, los coches, Gabriel el Anuncio, poetas, o sea, era todo lo top, lo más para allá. Vuelven a la tradición, ¿no? Y crean esa ideología. ¿No crees que a día de hoy deberíamos hacer lo mismo, superar los fascismos? Ernesto Milán lo llama el transfascismo, que aún no tiene nombre, pero es más allá del fascismo, y basarnos en la tradición perenne y lo antiguo, más lo que hemos aprendido de estas ideologías que fueron derrotadas y murieron y no funcionaron. ¿No debemos crear algo nuevo? ¿O seguimos basándonos en los antiguos esquemas y continuamos pues con el yugo de las flechas en España, el fascio en Italia y lo que no se puede decir en otros sitios? Digo, nosotros estamos en muchos casos viniendo de este mundo, analizando lo que cuenta Milá en sus últimos libros, en sus últimos escritos y avanzando hacia ese camino. Una de las muestras es Acción Literaria de Dunedain. Aquí hemos dado voz a carlistas, digamos a tradicionalistas católicos, a tradicionalistas de Guénon y Ébola. Hemos hecho Mundo Azul, gente, incluso te diré más, cuando hicimos la biblioteca del Guripa, es una especie de fanatismo militarista no fascista, para nada, pero más para nada. Hemos dado la voz a todo. ¿No crees que deberíamos superar todas esas cosas y tender algo nuevo, como fueron algo de vanguardia los fascismos en los años 30? A ver, absolutamente. Pero absolutamente no por una cuestión de oportunismo político. Es decir, no hay que abandonar lo que fueron los fascismos históricos simplemente porque creamos que así vamos a tener más éxito. No por eso. No por eso. Además, si fuera por eso sería mezquino, ¿eh? Eso es puro oportunismo. No, simplemente porque los fascismos obedecen a un momento históricamente determinado.
que ya no existe. Primero habrá que pensarse una cosa, es decir, oye, fueron derrotados. Una guerra terrible, quizás la guerra más grande que ha sufrido la humanidad, fueron derrotados. Hombre, si fueron derrotados, algo harían mal. Podríamos entrar a discutir en qué se falló, algo harían mal, porque fueron derrotados. ¿Sabes? Entonces, ¿vale? Pues, pero aquello obedeció a aquel momento histórico determinado. Momento histórico que, ya digo, ha cambiado, pero ha cambiado no una, sino varias veces. Entonces, pretender reeditar un fenómeno que obedece a un momento histórico pasado ya 3 o 4 veces sus etapas, porque ha ido cambiando con el tiempo todo a la realidad, simplemente es que es absurdo. Es que no se va a poder, es que no va a salir. No va a salir. Es como si intentáramos reeditar el Imperio Romano. Si no, vamos a crear legiones. Y además vamos a adorar a Mitra. Y además vamos a hacer toda la arquitectura que hagamos, va a ser toda en columnas. Vamos a ver, no, que es que eso obedecía a un momento histórico. Y en el desarrollo histórico va determinando cómo se producen los acontecimientos y cómo se desarrollan las ideas. Entonces, en el momento actual, evidentemente, no podemos seguir a la reconstrucción de algo que desapareció. No guste o no, por mucho querencia que algunos tengan a un momento histórico determinado, no sé, como al Imperio Español o decir, no, a Alemania de Bismarck, o no sé, decir, no se puede reconstruir, no se puede volver al pasado, no se puede volver al pasado. Que se utilicen determinados símbolos, formas, exteriores, no sé, banderas, colores y demás, bueno, eso es una cuestión más técnica que otra cosa. Posiblemente un análisis de la realidad nos diría que, hombre, no es operativo, ¿vale? Pero bueno, eso podría ser discutible. Se podría entrar en la discusión si en un momento determinado tienes la potencia suficiente como para hacer valer esas formas exteriores, ¿no? Yo creo que evidentemente el momento histórico presente no anima ni a formas militares ni a colores agresivos ni a circunstancias de este tipo, pero bueno, también es verdad que igual dentro de 10 años ha cambiado todo, ¿no? Eso no lo sé. Lo que sí tengo claro es que lo que se haga tiene que estar en la vanguardia, tiene que ser vanguardia, tiene que estar delante o sea, en la primera línea de enfrentamiento al sistema y al modelo en presencia y dominante en estos momentos. Eso es lo que sí tengo claro. Entonces, bueno, pues todo lo demás es un poco accesorio y discutible. Mirar al futuro sin renegar del pasado. Sí, no, la historia está ahí, es decir, pero sin renegar, no ya solo de los años 30, sin renegar de los 40 siglos anteriores. Es decir, que no, es que el pasado está ahí. Y con respecto a lo de la tradición, efectivamente, es que la tradición como eterna, como parte, digamos, de nuestro alma colectiva, va a estar siempre y se va a expresar siempre. Es decir, mientras seamos lo que somos, y lo que defendemos, la tradición va a estar ahí. El día que no está la tradición, que ya no somos lo que somos. Bueno, el tema es que si creamos algo nuevo, podemos traer a José Antonio, podemos traer a Ruiz de Alda, a Onésimo Redondo, podemos traer incluso el primer Dionisio. Lo que no podemos cargar es con el yugo y las flechas y la camisa azul, ni con sus muertos, ni con sus errores, ni con sus aciertos, porque es un peso demasiado grande. Es decir, no podemos olvidar a los muertos, por eso está bien que sigan existiendo falanges, lo digo entre comillas, o hermandades o amigos que recuerden a los muertos, ¿no? Y que cada uno pues viene del mundo que viene. El testimonio. El testimonio, pero no podemos cargar con esos muertos. Lo que nuevo, lo que vendrá, no puede estar aún con el caídos por Dios y por España. Yo eso lo tengo clarísimo, me duele en el corazón,
más José Antonio y menos Yugo y Flechas. Ese es el tema. José Antonio se puede extrapolar, la Falange no. Se puede extrapolar el Duce, no se puede extrapolar ni la RSI ni el Ventenio. Pero en cambio, los ideólogos sí, porque al final es eso. Cuando tú hablas de decir, tal cosa que hizo Felipe II, no quieres extrapolar el medievo, quieres extrapolar claro, la base, la tradición, la esencia, ¿no? Quitar la paja, quitar lo accesorio, quitar lo que fue hijo de un momento y sacar la raíz. Y eso es al final lo que hay que acabar haciendo. O sea que a lo mejor más que bases de un nacionalsindicalismo podría ser bases de un José Antonianismo para el siglo XXI. Para que José Antonio lo reduciría es una persona, ¿no? Y como hay más personas, sí. pues... Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, sí. Cierto es. La verdad que ha sido un placer, ¿eh? Yo he descubierto... Luego leeremos el libro un día y aquí lo comentamos en otro vídeo. Pero estoy muy contento de haber hecho esto hoy. Estoy constipadísimo. Yo simplemente, por ir finalizando, decir que lo que yo digo ahí no es dogma. O sea, yo no intento, bajo ninguna de las maneras, que se diga, no, es que este es el que ha escrito de verdad lo que es. No. Lo que yo hago es sacar a flote toda una serie de cuestiones y que sean cuestiones para debatir, para reflexionar, para buscar lo que, como decía el dicho tradicional, ¿no? Para buscar lo que ellos buscaron. Es decir, lo que los fundadores buscaron. Es decir, y intentar, pues, yo qué sé, pues reducir la confusión ideológica, claro. Mirad, hay una de las cosas que os pongo, ¿no? Por ejemplo, la expresión josé antoniana y falangista que nos han machacado con ella generaciones, ¿no? España es una unidad de destino universal. ¿Vale? Ya. Pues lo hemos escuchado siempre, ¿no? Tú pregúntale a algún falangista que te la explique. Verás el chiste, ¿no? Pregúntale a algún falangista que te la explique. ¿Y es culpa del falangista? No, es que la expresión es confusa si no se tiene un bagaje filosófico anterior importante. Claro, José Antonio lo tenía cuando dijo eso, pero el que lo escucha, pues no. Y entonces se llega, no, hombre, la unidad de destino, que es como lo de Ortega de proyecto sugestivo de vida en común. Y claro, proyecto sugestivo de vida en común. Y yo pregunto, ¿acaso los nacionalistas catalanes no tienen un proyecto sugestivo de su República Catalana? ¿Creéis que la patria se tiene que fundamentar en una cosa que sea sugestiva, bonita, me agrada? No, tiene que haber una base material de pueblo, de lengua, de territorio, de cultura, de tradición, de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se dice unidad de destino, unidad es algo que ya tiene una conformación material desarrollada por la historia. No es un proyecto a futuro. Es decir, la patria que se construya no puede ser porque sea un proyecto a futuro, porque proyectos hay muchos. Puede haber muchos. Seguramente, pues en las cabezas de dirigentes de ETA en su día había un proyecto de patria vasca. Eso no me dice nada. Entonces, aquí tiene que tener una base material. Es decir, yo intento que reflexionemos también de que hay ciertas expresiones que se repiten alegremente, son difíciles de explicar y llevan en consecuencia a otro tipo de expresiones que ya sí son confusas o simplemente no son nacionalsindicalistas, como por ejemplo el proyecto sugestivo de vida en común. Y yo lo siento mucho porque lo hemos visto muchas veces y lo hemos soltado en discursos y lo hemos leído y demás, pero no, la patria no puede ser simplemente un proyecto, por muy sugestivo que sea. La patria es una realidad material, objetiva, visible, que se ve y se siente, que se reconoce. Si no, aquí cualquier friki se inventa una patria mañana. Aunque sea sugestiva. Claro.
¿Entendéis? Claro, es algo que se recibe Estas todo. cosas son las que, digamos, yo meto el dedo en el ojo para que hablemos de ellas, para que intentemos hacer una doctrina fuerte, coño, que el falangismo en su día pues desarrolló una doctrina fuerte, consistente, rigurosa, dispuesta a debatir con quien sea sobre lo que sea. Y no que le suelten una cosa y lo que te digo, preguntarle a cualquier falangista que conozcáis, oye, ¿tú qué entiendes por eso de unidad de destino universal? Que os vais a reír. Claro, es que, Sí. es algo que nos viene heredado y que nosotros tenemos que cuidarlo para dárselo a los siguientes. Claro, pero es algo material, es decir, existe, no es una cosa imaginada, Sí, no es un proyecto. Es una entelequia. Claro, es algo que existe. Y además existe porque la historia la ha fabricado, la ha creado. ¿Conoces la actividad y el desarrollo de la razón de la proa? No, he leído alguna cosa de eso, pero sé que han publicado cosas de eso, pero no tengo más contacto que el de según lector. Es que realmente, yo digo porque conozco quién lo hace en la parte de Barcelona, ¿no? Que existe pues la Hermandad Frente Juventudes, que era la Hermandad de la Vieja Guardia, que se organizaron a su manera, la de Barcelona. Y bueno, y está la asociación esta Doncel, ¿no? Que es antigua gente de la OGE y tal. Hacen una obra magnífica, en muchos casos sin olvidar la memoria, ¿no? Que hay los apartados de memoria azul y tal. Actualizan mucho el pensamiento de José Antonio y analizan la actualidad desde un pensamiento josé antoniano. Lo hace mucho Manolo Parra, que es Sí, ¿quién es? un falangista doctrinario y con buena visión de futuro, capaz de adaptarlo. ¿Sabes qué problema le veo? No lo sabe nadie. Con cualquier persona del mundo azul que hable no tiene ni puta idea de lo que es. Dicen, pues no sé, no tal, no sé qué. También hay que entender una cosa. Tienen entre 75 y 80 años. Y eso pues al final acaba afectando a lo que te puedes comunicar con el mundo exterior. Pero lo que están haciendo, su trabajo, es cojonudo. Pero no saben transmitirlo de ninguna manera. Y por eso te preguntaba por si sabías lo que estaban haciendo y tal, porque al final es que cualquiera con el que hable no sabe lo que es. Sí, me llegan cosas que publican y las leo, una muy interesante. Yo creo que alguna incluso la he publicado yo, lo he cogido y lo he publicado en algún sitio más. Es decir, sí, no sabía, bueno, pues sí, claro, a ver, por la edad, es decir, lo que escriben y demás indica una cierta edad, eso es verdad, ¿no? Pero no lo sé, su labor también es más bien, bueno, pues de un medio que tiene crítica de actualidad, pero también tiene mucha historia. Y a mí eso me parece bien, ¿eh? A mí que falangistas escriban la historia de los falangistas me parece bien, ¿eh? Es decir, creo que es una de las cosas que se deben hacer, porque hasta ahora, digo, el 95% de lo que se ha escrito sobre el falange y el nacionalsindicalismo lo han escrito otros. Bueno, como está haciendo Llopar con todos los pequeños partidos y movimientos que generen riesgo o protagonistas del momento escriban la historia, porque para que el Frente de la Juventud lo explique otro o la Falange Auténtica lo explique otro, que lo expliquen los protagonistas. Eso Llopar lo está haciendo muy bien, la verdad. Sí, pero... Me encuentro que la gente no lo sigue, no sabe lo que es, y en cambio creo que es algo que es potente. Es potente en algunos aspectos, tanto en la recuperación de memoria histórica con cosas y episodios muy interesantes, como en el intentar analizar la sociedad y la actualidad, que lo hace Manolo Parra muy bien desde una óptica josé antoniana, y el tío la verdad que lo hace muy cojonudo. También con su manera particular. Al final es que la óptica del nacionalsindicalismo, como no existe una base, pues todo es nacionalsindicalismo. Bueno, pero eso es normal también. Es decir, oye, este libro que he escrito también tiene mi óptica particular. Es decir, ¿no? Claro. Es decir, eso es inevitable, ¿no? Si la cuestión es que entre todos, y sobre todo los que ahora tienen la responsabilidad de dirigir organizaciones falangistas, se planteen en serio, es decir, oye, vamos a sentarnos, ¿qué cojones hemos estado haciendo en los últimos 40 años? Y ya está, bueno, ya digo, el libro no es eso, lo único que pretende es ser una guía de vamos a juntarnos, y es una especie de orden del día, de decir, mira, vamos a poner todo patas arriba. Ponemos todo patas arriba y empezamos, a ver qué es esto. Y a ver cómo hemos llegado aquí. Y sabiendo qué es y cómo hemos llegado, igual se nos ocurre
y sobre todo a los que tienen responsabilidad en el tema, se les ocurre cómo intentar solucionarlo y ver cómo sería un nacionalsindicalismo en el siglo XXI. ¿Has pensado que a lo mejor a quien va destinado el libro le importa una leche, ya le parece bien y no lo va a leer? Bueno, ese no pasa nada. Yo, es decir, como no tenéis el libro delante, os leo la primera frasecita con comienza, sin problema. Este documento no va a gustar a nadie. Ya está. El primer capítulo se llama Testimonialismo o Política. Y es un poco lo que hemos estado hablando aquí. Y ya digo que no va a gustar a nadie. Pero es que no se trata de que guste. Ojalá alguno se cabree leyendo el libro y diga, ¡qué razón! Le voy a dar la nariz, verás qué falangismo voy a construir. ¡Y que lo construya! Claro que sí, que exactamente. Porque eso es lo que quiero. Y eso es lo que me gustaría. Y ya te digo, es un libro que he escrito extemporáneamente porque yo ahora me dedico más al tema de la geopolítica y de las relaciones internacionales y demás, y no estoy en esto. Pero bueno, son reflexiones de muchos años y demás que lo he ido viendo, y como además veo que la situación no cambia, y vamos, no sé lo que me quedará en este mundo, pero que muchos años, pero que creo que voy a seguir viendo lo mismo. Y entonces te da un cierto no sé qué, que llega un momento en que, bueno, pues un pequeño puñetazo en la mesa, ¿no? Oye, claro, ya es momento, ¿no? Estamos en el 2021. ¿no? Sí. Claro. Coincidimos, piensa que aquí los que estamos aquí coincidimos plenamente contigo en la manera de verlo y enfocarlo. O sea, incluso entre medio nos estamos mandando algunos mensajes y coincidimos contigo plenamente. Así que realmente pues ha sido un placer que hayas querido presentar este libro con nosotros. Y nada, si queréis vamos despidiendo este coincidio, vamos apagando nuestra hoguera virtual. Y si alguna vez vuelves a escribir un libro, esta es tu casa. O sea, aquí nos tienes para lo que quieras. Y también te digo, creo que no lo hablaremos, pero se podría hacer una biblioteca de Rivendell, que es lo que hacemos nosotros, de leer un libro y luego comentarlo con tu libro, porque creo que varias gente estará interesada en leerlo y en poderlo comentar luego todos juntos. Pues será un placer escucharos. Y un placer haber estado aquí. Así que nada, y si coincidimos, pues ya sabes, alguna cerveza se habrá por el camino.